Un perrito se muda con su dueño a una casa que el abuelo del chico le había dejado como herencia. Y si de por sí las personas se la pasan mal cuando los animalitos sufren en las películas de terror, pues agárrate, porque aquí el prota es el mismísimo perro. Esta historia comienza con un perrito llamado Indy despertando debido a que el teléfono de su dueño no dejaba de sonar. En la oscuridad de la noche, algo parece moverse entre los rincones de la casa, y el perrito parece percatarse de esto. En ese momento Vera, o sea la hermana del chico, aparece en el departamento justo en el momento exacto en el que este parece estar inconsciente y sin poder moverse, por lo que rápidamente llama a emergencias para que este pueda ser atendido. En esta parte se nos muestra un montaje muy bonito que abarca desde el nacimiento de Indy, o sea cuando apenas era una bola de pelos que no sabía ni ladrar, hasta que llegó a la vida de Todd, o sea su dueño y amigo. Aunque de momento no se nos dice con claridad, se da a entender que Todd pasa tiempo en el hospital debido a alguna enfermedad que lo pone bastante mal, lo cual hace que tenga que alejarse de Indy durante ciertos periodos. La cosa iba a cambiar cuando de la nada, Todd toma la decisión de mudarse a una casa a las afueras de la ciudad que solía pertenecerle a su abuelo, y lo más extraño del asunto es que mientras Todd hablaba con su hermana, Indy puede presenciar a una clase de entidad oscura parada detrás del vehículo, cosa que lo pone bastante nervioso. Una vez que entran, Indy nota una clase de puertas que se encontraban en el patio de la casa, lo que parecería ser una entrada alterna al sótano, y que quizás tenga alguna importancia más adelante. Apenas entrar al lugar, la luz se corta de manera repentina, por lo que Todd se ve obligado a bajar hasta el sótano para reparar la energía eléctrica, en algo que pone de nervios al pobre Indy porque al parecer es más cobarde de lo que podríamos imaginar. En cierto punto, Todd se comunica con Vera, y en la conversación se nos informa que el abuelo de ambos se la pasaba adoptando perros porque estos no dejaban de escapar de manera constante, por algún motivo que todavía no conocemos. Una vez establecidos, Indy se pone a recorrer la casa para familiarizarse con ella, y aunque de entrada pareciera que todo estaba en orden, al llegar a cierta habitación el perrito puede ver cómo es que en uno de los rincones una clase de sombra anormal se deja ver, y esta no se desvanece hasta que Todd llega al lugar sosteniendo una lámpara. Por la mañana los amigos salen a dar un recorrido por el terreno, notando un clima frío y casi desolado, con escenas nubladas y casi en completo silencio. Y no sé ustedes, pero yo sé que a muchas personas ese tipo de ambientes como que les repelen, pero para mí sería mi sueño hecho realidad. Después de pasar por una clase de cementerio familiar, en donde Todd comenta que los hombres de la familia suelen perder la vida muy jóvenes, estos hacen una parada porque el chico tenía que ir a mi arbolito, y mientras Indy espera pacientemente a que este termine de hacer sus necesidades de excreción primarias, una clase de figura oscura se va acercando de a poco, y al llegar hasta ellos se entera que se trataba de un tal señor Dawn, otra persona que tenía su casa en los alrededores. La plática entre ambos sirve para que el señor Dawn le ofrezca un generador de energía a Todd, aunque de hecho, en ese momento Indy consigue presenciar una clase de presencia oscura en el interior de un tronco, situación que evidentemente no es normal. Al volver a casa con el generador, Vera se comunica con su hermano para preguntarle cómo iba todo, y de paso le cuestiona si no había notado alguna conducta extraña en Indy, ya que según ella, los perritos tienen la capacidad de detectar enfermedades, sustancias de dudosa procedencia e incluso algunas cosas que nosotros ni siquiera podemos ver, pero en lugar de hacerle caso, este únicamente la toma a loca. En algún momento de la noche, Indy se queda dormido, teniendo una clase de pesadilla hiperrealista de esas que te dan cuando tienes fiebre, y en la cual puede ver por un instante una entidad que se ve bastante similar a la que vio cuando apenas llegaron a la casa, aunque de momento esto únicamente se queda en un mal sueño. Después de comer algo, Todd deja la casa encargada a Indy, o sea no literalmente, no es como que le dijera hey bro ahí te dejo las llaves y hay comida en el refri, no, o sea quiero decir que lo deja vigilando el lugar mientras que él sale a hacer algo que no sabemos qué es. Lo que debía ser una salida por un par de horas, se convierte en algo tan largo que incluso cae la noche, y como era de esperarse, Indy se queda con la colita llena de preguntas. Si esto ya era raro, se iba a poner peor cuando de la nada un perrito que no conocemos aparece en la casa, y siguiendo su instinto, Indy se pone a perseguirlo hasta el segundo piso, encontrando su pañuelo tirado en el suelo. El perrito se agacha para intentar tomarlo, y en ese momento este tiene una clase de visión que muestra al abuelo bajando al sótano, y al perrito de la visión siendo atacado por aquella entidad que hemos venido viendo. La visión se suspende cuando Indy nota que algo o alguien venía subiendo las escaleras, por lo que asustado corre a ocultarse debajo de la cama, dándose cuenta que quien venía subiendo era nada más y nada menos que Todd, solamente que el perrito ha notado un cambio importante, esto debido a que su dueño traía en el brazo una clase de parche que denota que había estado ausente porque estaba en el hospital recibiendo algún tratamiento. Esa misma noche, Indy vuelve a tener un sueño bastante misterioso, en donde se puede ver que este recorre el cementerio familiar que vimos hace un rato, solo que esta vez también puede ver aquella figura misteriosa acercándose de a poco hasta él. Este sueño se ve interrumpido debido a un golpeteo en repetición proveniente de la planta baja de la casa, el cual llama la atención de Indy y lo obliga a bajar, y es aquí cuando este puede ver, de primera mano, cómo es que Todd rebota su cabezota contra una de las puertas de la casa, y este solo se detiene cuando el perrito se acerca para lamerle la
la mano. Una vez que amanece, podemos presenciar cómo es que Todd habla con su hermana, y en esta charla el chico dice que quizás fue una mala idea mudarse a esa casa, ya que no sabe si es su mente jugándole chueco o si de verdad estaba pasando, pero desde que puso un pie en ese lugar, ha comenzado a sentirse todavía peor de lo que ya se venía sintiendo, por lo que piensa que tal vez él será el siguiente miembro de la familia en irse para el otro mundo. Indy aprovecha este momento para irse a recorrer otros rincones de la casa, llegando hasta una habitación donde había una clase de sofá solitario, y de la nada este es transportado a una clase de visión donde puede ver al abuelo de la familia sufriendo una clase de ataque, situación que le da tanto miedo que hasta hace que se orine. Y... para cuando Todd encuentra a Indy, este estaba cubierto en barro, como si la cosa esa lo hubiera arrastrado o atacado en algún punto de la noche, y sin perder el tiempo, este procede a bañar al perrito, pero de la nada este escupe sangre encima de la bañera y también mancha al perro, por lo que preocupado se lanza al médico. Las malas noticias para este pobre infeliz no paraban, ya que la doctora le informa que ya ni siquiera es candidato para el tratamiento experimental que le había sugerido antes, y lo curioso de esta parte es que Indy comienza a ver a su dueño como aquella figura oscura. Y es que esta pequeña escena me ayuda a formular una teoría interesante, la cual les voy a decir al último, claro que sí. Durante la noche, y mientras Todd duerme, Indy puede ver aquella clase de figura recorriendo la casa, acompañada de una clase de destello púrpura que aparece en la cocina y luego aparece en el sótano. Y cuando algo más iba a atraparlo, este despierta de la nada. Ah bueno, era una pesadilla, no debemos preocuparnos, y madres. Todd jala a Indy e intenta mantenerlo en silencio porque él también nota que aquella figura estaba paseándose por el lugar. Y después de que aquella mano oscura acaricia a Indy, sin esperarlo este muerde a Todd, haciendo que este aparte al perrito y se encierre en uno de los cuartos. Al darse cuenta que no podía llegar hasta su amo, este decide brincar por la ventana y buscar algo de ayuda, cayendo en una de las trampas para zorro que el vecino Dawn había colocado, y tan solo minutos después, el perrito es atrapado por esta figura oscura. Cuando Indy despierta, se puede ver encadenado a una casita en el patio, y recordándole una vez más que no debe moverse de donde él le diga, Todd procede a retirarse a su hogar. La salud de Todd estaba tan deteriorada que pareciera que con cada hora que pasaba el tipo se ponía peor, y sumado a que Indy no dejaba de presenciar a esta entidad apareciendo cerca de él o incluso apareciendo adentro de su casita, la tensión en el ambiente casi podía cortarse con un cuchillo. De la nada aquella entidad comienza a jalar al perrito usando su cadena, obligándolo a taclear la casa, consiguiendo romper la parte donde la cadena estaba anclada y liberándose por fin. En esta parte se puede ver un dato interesante, y es que cuando Indy consigue llegar al sótano por la parte de afuera, este nota el esqueleto del último perro del abuelo, dando respuesta a qué fue lo que le pasó. Luego de esto Indy corre de vuelta a ver cómo se encontraba su dueño, y de manera increíble, es Todd quien puede verse a sí mismo en la cama, en una clara señal de que su tiempo de partir había llegado. De la nada aquella figura oscura jala a Todd con la cadena de Indy hacia el sótano, siendo seguido por su fiel amigo, el cual puede presenciar cómo es que esta figura misteriosa se acerca hasta ambos y convierte a Todd en una suerte de entidad similar, y cuando el perrito intenta acercarse a él para quedarse a su lado, Todd lo detiene diciéndole: eres un buen chico, no puedes salvarme, debes de quedarte aquí. Y después de esto, Todd desaparece de la existencia. Indy, demostrando ser un fiel amigo hasta el final, permanece en el sótano hasta que amanece, solo dejando ese lugar hasta que Vera hace acto de presencia para ponerse al tanto de lo que estaba pasando, y aunque el perrito escucha un silbido viniendo desde el fondo del lugar, al final decide partir junto con la hermana del dueño. En la escena final, se pueden ver algunas escenas de Indy paseando en auto, dejándonos una sensación de ternura reconfortante después de verlo sufrir durante toda la peli. Finalizando la historia. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, Pues bueno, yo creo que esta película no va a ser para todas las personas, y yo me incluyo en ese grupo. Dejando de lado la idea de que el perrito Indy es muy tierno y hasta me planteó la idea de tener uno, la película hasta cierto punto es engañosa. Y es que en el tráiler y en las promociones nos daban a entender que este perrito iba a ver fantasmas, y que de alguna manera él iba a tener protagonismo en estos asuntos, ya más o menos como Scooby-Doo, bueno no tanto pero ya me entienden. Pero la realidad es que no. La película es una metáfora de cómo los animalitos tienen la capacidad de notar cuando sus dueños están mal, ya sea anímicamente o como en este caso, de salud. Es evidente que Todd tiene una clase de cáncer en el cuerpo, cáncer que lo ha estado acabando de a poco, al igual que su abuelo, y al igual que otros miembros hombres de la familia, o sea que esta cosa ya estaba en sus genes. La figura oscura puede ser descrita como el mal llegando hacia él, pero no el mal de maldad, sino el mal de la enfermedad, y se acercó tanto que acabó consumiéndolo. Y pues ya, básicamente esa es la premisa de la película. No voy a decir que es mala, a mí me gustó bastante, pero insisto, no va a ser para todo mundo. Y más si ya tenías la idea de que iba a tratar de otra cosa, pues te va a gustar menos. Pero bueno, esa únicamente es mi opinión, puedes dejar la tuya en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy?
Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscríbete a miembro si quieres, y regálame un like en forma de perrito indie que se parece a Coraje el perro cobarde para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!